Para nadie es un secreto que en este canal le bancamos a Agustín Laje, le bancamos principalmente a su trabajo escrito y a todas sus ideas que últimamente han sido fuertemente abrazadas por un gran cúmulo de jóvenes que día a día se buscan formar un poco más en una alternativa saludable políticamente hablando. Yo ya tuve la experiencia de conocer a Agustín Laje personalmente en la feria del libro aquí en Colombia. De verdad es un tipazo, un tipo que tenía un poco cientos de personas esperando para muchas firmas de sus libros, y aún a pesar de que pasaba el tiempo y su cansancio era mayor, siempre tenía una muy buena actitud. Así que conocer a Agustín Laje personalmente me llevó a tener una concepción de él mucho más amplia y mucho más humana. Hoy vamos a hacer un book review de su más reciente libro. Salió hace un día posiblemente, sin embargo yo lo encargué desde el año pasado y me llegó recientemente a la casa, y esta es la tercera obra que yo leo directamente de él. Este es el book review de Generación Idiota, una crítica al adolescentrismo. Bienvenidos. Sí, como les decía, a mí me llegó este libro hace muy pocos días, tal vez hace unos 6 días, y lo terminé apenas ayer en la noche. Y sé que ayer fue el día en que Agustín Laje lo lanzó ya, digamos, internacionalmente. Así que es de verdad para mí un gran privilegio ser posiblemente de los primeros que terminó de leer el libro de Agustín Laje. En efecto, es el libro original, no tengo por qué, digamos, decirlo, pero es el libro original. En este canal tenemos ya el libro negro de la nueva izquierda, el review, tenemos la batalla cultural, el review, y ahora tenemos este de Generación Idiota, que es una propuesta de Agustín Laje de cómo la cultura y la sociedad hoy por hoy gira alrededor del adolescentrismo. Sí, de alguna manera Laje ha entendido y ha visto que tal como un hombre puede sentirse mujer y una mujer se puede sentir hombre, un adulto podría igual y tratar de vivir una vida adolescéntrica y el niño aspirar a vivir como un adolescente. Y en pro de eso se va formando de alguna manera una cultura adolescéntrica, basada en las pasiones, en los sentimientos, en la subjetividad, en las demandas de derechos y en una gran cantidad de ideas poco concretas y muy emocionales. Agustín entonces desarrolla esta visión de cómo la cultura y las comunidades giran alrededor de esto, cómo la mamá quiere ahora parecerse a su hija, cómo la bebé quiere parecerse al adolescente, cómo la abuelita ahora ha sido olvidada porque ya no tiene nada que enseñarle al mundo y sin embargo tiene que aprender mucho el adolescente, y así sucesivamente la vida de las comunidades va girando alrededor del adolescente. Sin embargo, Agustín Laje no dice solamente del adolescente como persona, sino de la adolescencia transgeneracional. O sea, que esta forma de ver la vida y de comportarse ante la vida trasciende las generaciones de una manera u otra. Y de allí viene el idiotismo. Principalmente Laje hace una inmersión necesaria sobre de dónde viene la palabra idiota, cómo se usaba dicha palabra en la antigua Grecia para hablar de aquellos que se desligaban de los asuntos del público, de la polis, que eran asuntos de todos, y se ensimismaban. Luego, cómo Ortega y Gasset de alguna manera hablarían de este hombre de masas que sería básicamente un idiota con algún privilegio diferente, muy acomodado. Este idiota del hombre de las masas se ensimismaría tanto que, a diferencia del primero, se concentraría en su propio ombligo. Un concepto bastante llamativo en donde se sustenta que el adolescente o la persona que se comporta como adolescente viviría viéndose el ombligo y no más allá. Por lo tanto, como de alguna manera ve que su ombligo es lo suficientemente interesante, lleva esto de su intimidad a lo público, a lo pornocrático, según lo que Agustín Laje redacta. Entrar a sumergirnos en este libro implica sumergirnos en la rudeza de las palabras, que implica el hecho mismo de estudiar un poquito a Laje y su percepción de las cosas acerca de la etimología real de lo que él está usando. Laje también abordará el por qué este idiota o esta generación idiota va a querer reescribir el pasado, porque entiende que en el pasado ya no hay nada de lo cual aprender y por eso hay que reescribir y deconstruir todo el pasado para volverlo a construir desde cero
géneros desde su propia percepción. Interesantemente, también Laje introducirá el por qué esta sociedad de alguna manera convierte el sentido y la identidad en algo completamente relativo, y de allí la crisis puntualmente nihilista de esta sociedad adolescéntrica y la crisis identitaria profundamente concentrada en una comunidad y una cultura que se centra en su propio ombligo. Para los que leímos La batalla cultural de Laje, que salió el año pasado, volveremos a tener un poco de contacto con el concepto respecto a la digitalización y los medios. Sin embargo, en este libro, Laje profundiza un poquito más con ejemplos actualizados de el problema de la moda y de la farándula, y cómo la moda y la farándula se vuelven las nuevas realidades, en donde literalmente se le enseña al hombre que si su intimidad es divertidísima, es por allí donde debe mostrársele a la comunidad para ser conocido, porque para la farándula, los medios y la moda, si no te haces ver, básicamente no existes. De allí que esta sociedad se comporte como un reality show constantemente. Importantísima esa sección de Laje, de verdad muy buena. Creo que se me había olvidado, pero antes de eso, Laje hace un recorrido sobre la infancia, la adolescencia y la adultez, y por qué estas tres etapas hacen hincapié en cómo se han ido transformando en una comunidad adolescéntrica, porque el adulto, el anciano ha sido rezagado, olvidado, y por qué el niño ha sido transformado e hiperestimulado en algunas temáticas. Si es que se me había olvidado esa parte, discúlpenme. Luego, Agustín Laje hace una defensa de la familia y por qué la familia es tan importante en la formación de un adolescente como tal, y por qué la familia tiene que ser el primer lugar en donde se desarrolle una educación complementaria y radicalmente distinta a la del sistema. Y quisiera puntualizar en la parte que de hecho a Agustín se lo escribí por Instagram porque me pareció brillante, y retoma algo que muchos hemos venido hablando desde hace mucho tiempo a mucha gente, y la propuesta literal de Laje respecto a por qué el adolescente y la sociedad adolescéntrica se han dejado idiotizar es porque han dejado que la farándula, la moda, el tweet y YouTube sean los que lo formen. Imagínate. Y aquí es donde Laje hace un hincapié y una propuesta brutal, y es lo que él llama la educación radical, que se caracteriza básicamente porque es una educación paralela a la tecnificación del sistema, o sea, paralela a especializarte en algo. Esa educación integral que tiene que ver con asuntos profundos como lo bueno, lo bello, lo verdadero, lo moral, por ejemplo, y este tipo de cosas que han formado nuestra civilización durante décadas, generaciones. Como esta educación radical no necesita ser divertida. Esta educación no tiene por qué ser divertida. Sin embargo, aunque cuesta y leer cuesta, y aprender a leer un libro amplio, extenso, y evaluarlo tanto de tus autores favoritos como de la contraparte de tus autores, te va a llegar a formar, y al final obtendrás un bien mayor y mayor satisfacción al mismo tiempo. Por eso la educación radical, dice Laje, tiene que volver, por ejemplo, a los libros. De allí Laje invita a la gente no a quedarse en los videos, sino a ir a los libros, volver a los libros, volver a la educación de los libros y abrazarlos. La educación radical para Laje, interesantemente, va al espíritu, o sea, es una educación propia, es personal, donde no tienes que correr porque tienes que hacer un examen, sino que lo haces principalmente porque sientes la necesidad y el interés de formarte en algo en específico. Por eso esta educación radical no tiene horarios, no tiene momentos, no tiene una programación específica, sino que va directamente al corazón de la apertura del espíritu a aprender. Y creo que con esto puedo cerrar este libro. De verdad es muy bueno. Igual Laje aumenta su propuesta, de hecho, para la nueva derecha desde la batalla cultural, y amplía interesantemente su propuesta a partir del ensayo El emboscado de Ernest Jürgen. Una forma muy épica, de verdad, de terminar su libro, porque habla de cómo debe comportarse una persona que resiste desde la nueva derecha y cómo debe esforzarse por volver a una educación radical que sus raíces profundicen para ser firmes. Porque el emboscado, por ejemplo, si al subirse una nave no se deja abatir por el movimiento de las cosas que ve que tienen más movimiento que antes, sino que objetiviza las cosas a partir de lo que no perece, del bosque, de lo que está permanente. Y de allí Laje saca finalmente la analogía de cómo se resiste desde la nueva
derecha. Así que bueno, de verdad es un libro muy bueno, tienen que leerlo, chicos, vayan, cómprenlo, consúltenlo, escriban, léanlo, ráyenlo, porque es que es un libro para rayar también como el de La Batalla Cultural, y aprovechenlo al 100. Pronto, muy pronto espero poder tener a Laje no solamente en YouTube, aquí en Canal de Opinión y Pensamiento, sino tenerlo en Instagram. Así que me sería de gran ayuda que empezaran a seguirme allí en Instagram para que estén pendientes en el momento que podamos entrevistar a Laje. Por favor, ve a Instagram y sígueme ahí para estar actualizado de todo el contenido. Lo van a disfrutar muchísimo, mucho las personas. Por favor, al comprarlo, léelo completamente y empieza a interiorizarlo, y volvamos a los libros. Como decimos en este canal, de verdad, lee, no dejes que nadie te lo diga. Léelo. Muchas gracias, chicos, por ver este video. A Jesús honra y nos vemos en la próxima. Chao.